les bendiga, hermanos, a todos los que me están escuchando en este día. Pues es un gusto poder estar con ustedes, poderles ver el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy pues estamos teniendo nuestra escuela dominical y el tema que vamos a estar viendo, del cual vamos a estar aprendiendo es libres en Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes que estén en sus casas, en sus lugares, puedan decir que son personas libres en Cristo, pero sin duda alguna creo que la libertad es un privilegio grande. No solamente, y seguramente usted lo está viviendo el día de hoy, porque es una libertad y es un privilegio. La libertad es un privilegio grande. Seguramente que muchos de los que estamos en nuestras casas el día de hoy, pues hemos aprendido a valorar muchísimo más la libertad. ¿Por qué? Bueno, porque hemos aprendido que es un privilegio. ¿Y de qué me refiero con un privilegio? Bueno, la libertad la vivíamos y a veces no la valorábamos. Sin embargo, ahora que estamos tal vez prisioneros en nuestros hogares por una enfermedad, podemos comenzar a valorar la libertad. Pero déjame te digo que hay una libertad más grande y es la libertad que Cristo nos dio a ti y a mí como hijos de Dios. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, libres en Cristo. Yo no sé si tú que me estás escuchando el día de hoy desde tu hogar puedas decir amén y puedas clamar o puedas alabar más bien al Señor diciendo gracias, Señor, por la libertad de la cual tú me has obsequiado. Somos libres porque ya no somos más esclavos del pecado, sino que Jesús vino y nos libertó. Quebró las cadenas que nos estaban atando y nos dio una libertad para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Y déjame decirte que en la Biblia Dios nos muestra que había venido a traer libertad al pueblo. Pero el día de hoy nos vamos a estar enfocando específicamente en la carta a los Gálatas. Esta carta, pues, vamos a estar viendo solamente algunos versículos en los cuales nos vamos a estar enfocando. Y es a partir de Gálatas capítulo 5, del versículo 1 al 25. Y déjame te digo que algo estaba sucediendo en esta iglesia encontrada en Galacia, por lo cual Pablo tiene que hacer un llamado a esta iglesia. Pablo tiene que comenzar a escribir una carta, y es que el autor de esta carta a los Gálatas precisamente es Pablo. El tema central, si tú te pones a leer y a estudiarlo, a escudriñarlo, podemos encontrar que el tema central de toda esta carta se enfoca en la salvación por gracia mediante la fe. Salvación por gracia mediante la fe. Estos dos términos pues son importantes porque decimos luego este es el tiempo de la gracia, o decimos que creemos por fe. Y luego citamos en muchas ocasiones que, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, bueno, esta carta fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo. Pablo comienza a escribir esta carta. Pablo había fundado una iglesia en Galacia y él envía esta carta a los hermanos porque se habían encontrado con un pequeño problema o con una discusión. Y la verdad es que lo primero que Pablo comienza a hacer en esta carta es que tiene que comenzar a defender su apostolado. A lo mejor los de verdad, y estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo nos ha hecho libres. Y sabes que los cristianos habían sido de alguna forma liberados de la esclavitud de la ley.
había dos grupos, y uno de ellos era el grupo de los judaizantes que habitaban en esta área, y ellos ya, las personas de los Gálatas ya habían creído en el Evangelio, ya habían aceptado a Jesús, pero ellos habían visto que debemos de permanecer firmes en la verdad y que estamos justificados por la fe. Estas personas debían ponerse listos y debían rechazar todos los intentos que los judaizantes hacían por convertirlos al legalismo. Sabes que si nos ponemos a pensar, desde un inicio de la Biblia se toma al pueblo de Israel como el pueblo de Dios o los escogidos, pero esto cambia y nos damos cuenta que el plan de Dios también era salvar a todo el mundo. Y es por eso que decimos, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Quiere decir que la salvación no era solamente para unas personas, sino que la salvación era para todo el mundo. Y Pablo tenía mucha relación con lo que es la cultura romana, y en muchas ocasiones él comenzaba a dar ejemplos acerca de los atletas o acerca de distintos deportes, porque esto era importante para los romanos. Pablo decía que ellos habían empezado bien la carrera, pero que a lo largo de su carrera al cristianismo habían estado siendo estorbados, es decir, que se habían desviado de lo que ya se les había dicho, de la instrucción que ya se les había dado. Y es que los judaizantes comenzaron a traerles una enseñanza y a decirles que bueno, si ya habían creído en Cristo y todo estaba bien, pero que era necesario la circuncisión para que ellos pudieran continuar en el camino. Y muchas personas tomaron esto como cierto, pero el sacrificio de Jesús ya había sido hecho. Y al momento de decir que la circuncisión era necesaria para la salvación, era como si estuviésemos poniendo en un segundo término, o como si el sacrificio de Cristo no hubiese sido suficiente para cubrir toda la multitud de pecados y hubiese más requisitos para decir que una persona puede ser salva, y eso es un error. El sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario fue suficiente. Era el único que podía ir a la cruz para pagar los pecados por todas las personas, por toda la humanidad. Era la única persona que cumplía con los requisitos. Ni tú ni yo hubiéramos podido ir a una cruz del Calvario y hacer el sacrificio por el mundo, no, pero Jesús sí lo hizo. Y ese sacrificio era suficiente. Pero los judaizantes querían volver nuevamente a la ley, querían seguir siguiendo los viejos rudimentos o la vieja enseñanza. Pero sabes que estas personas, la iglesia en Galacia, había comenzado su carrera, pero yo no sé si en algún momento tú has estado en una carrera o has visto a los atletas correr y cómo van tras una meta. Sin embargo, con esta meta trazada, era como si estos judaizantes se interpusieran en el camino y no les permitieran seguir en la recta hasta el final. Les estaban entorpeciendo. Entonces, debemos de conocer y de saber que nosotros como creyentes no debemos ceder, claro, a los impulsos pecaminosos de la carne, sino más bien depender del poder y de la guía del Espíritu Santo para dar el fruto espiritual que es agradable delante de Dios. Te decía que Pablo estaba familiarizado con las competencias atléticas por los griegos. Para ilustrar los mensajes, él hizo referencia a distintos deportes como el boxeo, la lucha, pero la mayor parte del tiempo Pablo hablaba acerca de las carreras atléticas. Y Pablo emplea esta metáfora presentando a los falsos maestros como los atletas rivales que impedían el progreso espiritual de los cristianos. Pero ¿sabes algo? Pablo advirtió enfáticamente a cada uno de los cristianos que se encontraban en Galacia
que agregar cualquier cosa a la justificación que era solamente por la fe era alejarse de Cristo. Pablo quería que los gálatas pudieran volver al camino de la libertad que es Cristo. Y sabes que el camino de la libertad no significaba vivir caprichosamente o a tener una libertad que no era tomada tanto como libertad, sino como un libertinaje. La libertad significaba poder vivir bajo el poder y bajo la guía del Espíritu Santo. Fíjate que en Gálatas 5, del versículo 1 al versículo 25, Pablo comienza este capítulo diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Pablo estaba siendo muy enfático en lo que estaba sucediendo. Las personas, los judaizantes, que eran los judaizantes legalistas, estaban pidiéndoles que se circuncidaran como un requisito para que ellos siguieran siendo cristianos o que el sacrificio de Dios se hubiese valido, pero no era necesario porque ya Cristo había pagado el precio. Por eso Pablo les decía que si circuncidaban, de nada les iba a aprovechar. Y continuaba diciendo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Significaba que estas personas que se circuncidaban realmente se alejaban de lo que ya había hecho Cristo, estaban negando prácticamente su fe. Y sabes que la libertad en Cristo, debemos estar firmes y sobre todo debemos de tener una convicción de que nosotros ya fuimos justificados por la fe y que debemos de resistir, no solamente, en este caso estaban los gálatas con los judaizantes, sino nosotros también hoy en día debemos resistir a aquellas personas que vienen y nos ponen obstáculos, y debemos de tener una convicción firme. ¿De qué manera vamos a tener esa convicción firme? Bueno, vamos a tener esa convicción firme a través de escudriñar las Escrituras, de conocer qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios quiere de su pueblo. Pero ¿sabes algo? Que nadie venga a moverte del fundamento que es Cristo Jesús, y que su sacrificio nosotros podamos entender que es más que suficiente. Sabes que al decir en el versículo 2, he aquí os digo que si os circuncidáis, no quería decir que absolutamente todas las personas se estuvieran volviendo atrás, se estuvieran circuncidando, sino que solamente era una parte. Entonces estas personas habían apartado su fe de Cristo solamente, sino que esta vez estaban teniendo una fe mixta. ¿Qué quiere decir una fe mixta? Bueno, pues que tenían su fe en Cristo en alguna parte, pero también comenzaban a tener su fe en las obras, como si las obras también fueran un boleto para la salvación. Pero sabes que si quieres ir conmigo, la circuncisión sería solo el comienzo si ellos aceptaban, porque esto sería solamente una parte. A partir de que ellos aceptaran la circuncisión, seguramente que iban a venir muchas otras reglas. Es decir, que iban a tener que estar obligados a guardar la ley. ¿Por qué? Porque ellos le estaban dando pie. Sí, claro que sí. Pablo también maneja este tema de la ley, pero nosotros fuimos libres en Cristo. ¿Por qué? Por medio de la fe, por medio de la gracia, es que nosotros hemos sido justificados, no por medio de las obras que nosotros hemos hecho. Entonces, si ellos aceptaban la circuncisión, quería decir que más adelante les pedirían volver otra vez a los rudimentos de la ley. Y ya Jesús había venido para quitar la ley. Entonces, cualquier intento de ser justificados a través de la ley significaba abandonar la confianza del sacrificio de Jesús. Y solo por la fe el cristiano es declarado justo. No hacemos realmente nosotros nada para alcanzar la salvación, solo la fe en Jesús lo hace posible.
Seguramente tú has escuchado en alguna ocasión de un hombre que se llamaba Martín Lutero, que vino a reformar todo el cristianismo. Y es que este hombre realmente comenzó a escudriñar las escrituras y él se dio cuenta que solamente era por la fe, no era por las obras. Y es por eso que todo el movimiento de las indulgencias, las cuales, bueno, en su momento cuando él estaba, vendían las indulgencias, y las indulgencias era como si tú tuvieras tu entrada al cielo para perdón de pecados, y a Martín Lutero no le cabía esto en la cabeza, y es por eso que él empieza a leer la palabra y empieza a ver que solamente por la fe vivirá el justo. Quiere decir que el único sacrificio que podía cubrir absolutamente era el sacrificio de Cristo. Y ahora que estamos viendo esta lección que se llama Libres en Cristo, eso es lo principal. Si el día de hoy tú aprendes que no necesitamos absolutamente ninguna obra extra para poder ser salvos, me doy por bien servida. Sabes que solamente tienes que estar firmes en tus convicciones y saber que el sacrificio de Jesús es suficiente. Solamente su sacrificio es suficiente. No necesitas muchísimas más obras de caridad. No necesitas pagar para que una persona pueda darte la salvación. Cristo es suficiente. Es por eso que tu convicción y tu fe en Cristo debe ser fuerte y debe ser firme, como esa casa que está fundada sobre la roca, que aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, si tú sabes que tu confianza está en Cristo y que Él es el fundamento de tu fe, nada te podrá mover. Sabes que los cristianos gálatas habían estado recorriendo una buena carrera. Estos creyentes pues lo estaban haciendo bien. Sin embargo, al igual que los corredores en una competencia, se habían desviado de un camino recto. Alguien se interpuso delante de ellos. Y esta fue una de las ilustraciones que hizo Pablo. Las personas que se interpusieron delante de estas personas, pues eran generalmente, eran los falsos maestros. Vamos a ponerlos en ese contexto. Las personas que se interpusieron fueron los falsos maestros, que ya no permitían que ellos siguieran corriendo una buena carrera. Entonces, tú tienes que saber que la verdad y una verdadera verdad espiritual y una enseñanza falsa no pueden venir de la misma fuente. Entonces, aquel que nos llama a la salvación, pues nunca nos engañaría. Pablo comparó la influencia corrupta de los judaizantes con la levadura que tiene su efecto en la masa del pan. Por eso podemos encontrar este versículo que dice: poca levadura aleuda toda la masa. Su corrupción en el evangelio pues era una amenaza generalizada. Si pocas personas comenzaban a creer, finalmente después de un tiempo muchas personas iban a estar con esta enseñanza. Pablo había sufrido la persecución de falsos maestros por haber predicado la verdad del mensaje de la gracia. Claro, si todos recordamos, Pablo había sido un perseguidor de la iglesia al inicio, pero no es tanto porque Pablo fuera malo, sino porque era una persona instruida y celosa en su creencia, hasta que vino Jesús y se le reveló, y entonces él fue salvo. Pero Pablo también, después de esto, había tenido una gran persecución. Hay quienes hoy en día pues no creen a menudo o no creen que acercarse a Dios, creen que acercarse a Dios es como una búsqueda subjetiva. Cada quien pues tiene su idea de la religión, cada quien tiene su idea de Dios, y yo creo que mi idea es correcta. Muchas personas tienen este tipo de pensamiento, pero, y sabes, seguramente muchas personas lo han visto en este tipo de situaciones o filosofías humanas, pero déjame te digo que el único camino es Cristo.
A las personas hoy en día les ofende la idea de que solo haya un camino hacia Dios y de que se excluya cualquier otro tipo de medio para ir hacia Él. Pero si tú me acompañas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice una verdad. Versículo 14, versículo 6, hablando Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Así que cualquier filosofía humana que te haga o te presente una realidad subjetiva en donde tú puedes llegar a Dios, o puedes llegar al cielo, puedes tener una eternidad feliz, en donde Jesús no sea el único camino, es errónea. Porque Jesús mismo, hablando de Él, lo dijo de la siguiente manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, quédate con eso. No se te olvide, Jesús es el único camino, Jesús es la única verdad, Jesús es la vida y Él nos da la libertad. Por eso, hoy en día, con tantas enseñanzas, con tantas falsas doctrinas, es necesario que tú te mantengas alerta. Es necesario que no duermas, sino que tú te mantengas alerta y veas siempre que nada interrumpa tu carrera. Que tú puedas seguir caminando, que tú puedas seguir avanzando sin que nada interrumpa tu carrera y que no quites la mirada de Cristo Jesús. Si bien pues los cristianos no están obligados a observar la ley para ser justificados, su libertad de la ley no es una excusa para satisfacer los deseos pecaminosos. Es decir, sí somos libres, pero no así como para dar rienda suelta, ¿verdad? O para libertinaje. La ley se resume la ley vino Jesús y la resumió, y Él mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque ya habían demasiados mandamientos, la Torá ya estaba pues completamente llena y eran muchas cosas que las personas no podían ya realmente llegar a una salvación porque eran demasiados los requisitos. Pero cuando Jesús vino, Él llegó y resumió la ley solamente en 2 mandamientos. Y Él dijo, bueno, uno de esos mandamientos es amarás al Señor tu Dios, otro de esos mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él resumió la ley en esos 2 mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no vas a hacer cosas que le desagraden. Y otra de ellas es que si tú amas a tu prójimo, no vas a hacer cosas que le desagraden, sino que vas a cumplir realmente con Dios. Y sabes que si tú quieres verlo así, había personas que dicen, no, pues es que tienes que seguir toda la ley y todas las cosas. Sin embargo, Jesús vino y abolió eso. Y dijo, solamente ámame a mí. Solamente ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a sí mismo. Todo se resume en un solo concepto, y es el concepto del amor. Que necesitamos tener amor con Dios, amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Dícese o queriendo decir a la persona que está a mi lado, a la persona que está enfrente de mí, a mi hermano, a mi amigo, aún a mi enemigo. Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Y aunque eso suene una consigna muy difícil, éramos enemigos de Dios. Antes de conocerlo y de venir a Él, éramos enemigos de Dios. Muchas personas eran enemigos de Dios. Pero Dios nos amaba. Y es la misma manera en que nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Todo se resume en eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor tu Dios. Toda persona que anda con Cristo debe confiar en la dirección del Espíritu Santo. Pablo describió una continua batalla que libra el creyente
para vencer los deseos de la carne. Y sabes que Pablo enumeró una serie de deseos que son de la carne, pero el Espíritu Santo, tienes que saber que se opone evidentemente a todo este tipo de pecado. Y Pablo los enumeró en los versículos que nosotros encontramos a partir de Gálatas 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas señales o todas esta lista son de personas o señales de personas que realmente no heredarán el reino de Dios. Hablamos de personas que continúan en la carne o en un estilo de vida desordenado. Pero cualquier persona que haya tenido un encuentro con Dios, seguramente que tendrá la evidencia de la transformación del pecado. Claramente ese individuo es un ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con Dios, porque ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que podemos entrar, cuando somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a encontrar o vamos a poder vivir por el Espíritu. ¿De qué manera te digo vivir por el Espíritu? O dar fruto. A lo mejor eso te suena más familiar. Cuando nosotros hablamos de vivir por el Espíritu, bueno, pues hay algunos frutos del Espíritu, y esos frutos del Espíritu son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando venimos al Señor y Él cambia nuestras vidas y transforma nuestras vidas, los frutos del Espíritu Santo se harán manifiestos en nuestra vida. El amor que fluye de Dios, y el principal ejemplo de este pues es Cristo. El amor hacia nuestro prójimo, el amor hacia Dios, todo se transforma cuando Jesús viene y transforma nuestras vidas. Otro de ellos es el gozo. Comenzamos a celebrar la obra redentora de Dios en nuestras vidas, la cual no depende de nuestras circunstancias. Es otro fruto del Espíritu. Si tú recuerdas el día miércoles que hablábamos y predicábamos, decíamos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Qué quiere decir? Que es un fruto del Espíritu también el gozo. Y cuando nosotros estamos gozosos, pues celebramos la obra redentora que Jesús hizo en nuestra vida. Celebramos a Cristo. Otro de los frutos que podemos ver es el fruto de la paz. Puedes comenzar a hacerte una autoevaluación, un análisis ahí en el lugar en donde tú estés, y comenzar a ver qué nos falta, qué podemos mejorar. La paz pues es un estado de calma y bienestar basado en la confianza que tenemos en Dios como sus hijos. Es otro fruto del Espíritu, la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Cristo da. Otro de los frutos del Espíritu Santo que podemos ver en nuestras vidas es el fruto de la benignidad. Significa tratar a los demás con amabilidad. Es la benignidad una acción completamente contraria al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener en cuenta a los demás. Benignidad, ser amables con otros, dejar de ser egoístas, dejar de ser egocentristas, dejar de estar mirando solamente nuestro bienestar, sino también poder ver el que otros estén en bienestar. Otro de los
aspectos o de los frutos es la bondad. ¿A qué nos referimos con la bondad? Estas palabras las hemos escuchado un sinfín de veces, muchísimas ocasiones, pero a veces no nos ha quedado claro qué es lo que significa. Bondad es hacer el bien y no hacer el mal. Se aplica especialmente en la generosidad. Otro de los aspectos o de los frutos que podemos observar es la fe, que también puede traducirse como la fidelidad, ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios, ser leal, la mansedumbre, que describe a una persona que no se enoja aun ante la provocación de las personas. Aunque sí defiende su fe, sí permanece firme, pero mantiene esa mansedumbre. Otro de ellos es la templanza o el dominio propio, que habla del control de las inclinaciones pecaminosas en nuestro pensamiento y obra. La persona con un carácter templado pues no se dejará contaminar por el mundo. La templanza, el dominio propio, estar firmes, tener convicciones. Los Gálatas trataban de observar la ley como un medio de salvación, pero irónicamente Pablo se dio cuenta que con los frutos no hay ley. No hay ley. Pablo observó que no hay ley contra los frutos del Espíritu Santo. Una persona que ha sido transformada por el poder de Dios hará manifiestos estos frutos en su vida, y contra tales cosas no hay ley. Sabes que eso es lo que tú y yo tenemos que tener en claro. La única manera de ser justificados es que nos presentemos aprobados ante Dios, es abandonar todos los esfuerzos humanos para la justificación, que confiemos en la muerte de Cristo y en su gloriosa resurrección. Y no hay otra cosa que podamos agregar a la fe. El Evangelio nunca añadirá un requisito adicional. Así que somos justificados ante Dios por la fe en Cristo. Andamos con Cristo y nosotros dependemos de Cristo, de su Espíritu Santo. Libertad en Cristo. Ese es el tema del día de hoy. La libertad en Cristo. La libertad del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos libres en Cristo. ¿Por medio de qué? Pues por medio del sacrificio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Así que si una persona viene a decirte que, bueno, está bien que creas en Jesús, pero además tienes que hacer una obra, además tienes que depositar dinero, además no, te estarías quitando del fundamento que es Cristo. Estaríamos haciendo el sacrificio de Dios a un lado, estaríamos diciendo que el sacrificio no fue suficiente, y el sacrificio de Dios fue suficiente para cubrir la multitud de pecados y para que ahora tú y yo tengamos entrada al reino de los cielos. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio solamente. Amar a tu Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, y el Espíritu Santo hará que los frutos sean manifiestos en tu vida. Y contra los frutos del Espíritu Santo no hay ley. En eso resumimos la clase del día de hoy. Libres en Cristo, Dios hará una transformación. Cuando la persona le conoce, transforma las vidas, cambia las vidas, y todas las actitudes o todo lo que son obras de pecado ya no tienen poder por medio de la transformación de Cristo. Se van a manifestar los dones del Espíritu Santo los frutos del Espíritu Santo, y contra tales frutos no hay ley. Y los Gálatas lo entendieron. Los Gálatas entendieron que solamente el sacrificio de Cristo era suficiente. Y eso es todo por mi parte el día de hoy. Yo espero que usted se siga gozando, que usted se siga regocijando y que pueda encontrarse en bienestar con el Señor. Vamos a hacer simplemente una pequeña oración para terminar, y que el Señor sea quien guarde nuestras vidas y nuestros corazones.
Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tú no nos dejas nunca en ningún momento. Que la palabra que ha sido expuesta pueda quedarse en nuestros corazones, pueda ser guardada, mi Dios, y que podamos ponerla por obra en algún momento, Señor. Toma tú el control de todas las situaciones, Señor, y que podamos escudriñar tu palabra, que podamos aprender de ti, Señor, y podamos permanecer firmes en el fundamento de la palabra que es Cristo. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.